Estamos aquí reunidos en un nuevo video, uno en el que me cuesta hacer mi típica introducción, porque la noticia que recibí hoy, 22 de febrero de 2021, me ha dejado sin palabras. Después de 28 años de carrera, Daft Punk se ha separado. El dúo francés fue uno de mis favoritos desde 2013, cuando escuché su último disco, Random Access Memories. Me gustó tanto que me llevó a descubrir su carrera entera, desde los álbumes oficiales, pasando por los discos en vivo Alive 1997 y Alive 2007, sus colaboraciones con artistas como Pharrell Williams, Kanye West y The Weeknd, la película de 2006 Electroma, hasta su demo de 1994 de New Wave. Pasé horas y horas viendo el documental Daft Punk Unchained, al punto que casi me lo sé de memoria hasta el día de hoy. Este lunes subieron un video a su canal de YouTube llamado Epilogue, en el que aparece un fragmento de la anteriormente mencionada película Electroma, en la que Thomas Bangalter desaparece en una explosión. A la que lo sigue esta foto, mientras empieza a sonar una parte de Touch, el séptimo tema de Random Access Memories. Minutos después, su publicista Catherine Frazier confirmó la separación y no brindó mayores detalles. La verdad, me duele el hecho de que se hayan separado, porque no creo que sea el único que después de 8 años haya estado esperando por nuevo material, un nuevo disco, sobre todo en los tiempos tan difíciles que fueron el año pasado y el inicio de este. Es triste pensar que durante todo este tiempo estuvimos esperando un álbum que nunca iba a llegar. Pero bueno, hoy no estamos acá para llorar porque eso ya pasó. Hoy estamos presentes para conmemorar la increíble carrera que hicieron Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homme Christo. Por favor, ignoren la horrible pronunciación de los apellidos. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal en la que haremos un ranking de peor a mejor de los álbumes de X Banda. Tenía planeado empezar esto con Metallica, pero debido a las circunstancias será Daft Punk el tópico de este primer video. Antes de empezar, déjenme explicarles un par de cosas. Este ranking es completamente subjetivo. No hay ningún criterio objetivo que haya utilizado para esto. Lo que hago yo es agarrar un álbum, ver cuántas canciones tiene y cuántas canciones me gustan. Luego, lo que hago es dividir la cantidad de canciones que me gustan por la cantidad de canciones que hay en el disco y sacar un porcentaje, que eso básicamente se hace agarrando el resultado multiplicándolo por 100. Esos porcentajes los ordeno de menor a mayor. Si hay dos o más porcentajes igualados, se definirá con un plus que le quiera dar a cierto álbum, o más de uno en caso de que haya un triple empate. Este plus significa que más allá de la cantidad, me gusta más la calidad del otro álbum. También puede ser por el estilo de música, producción o método de composición en general. Lo último que queda por aclarar es que solo cuentan los álbumes de estudio. Así que no vamos a ver demos como The New Wave, álbumes en vivo como el Live 1997 y 2007, compilaciones como el Music Volume 1, remixes, colaboraciones como Stronger, Starboy, Gust of Wind, ni bandas sonoras como la de Tron Legacy. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos este video. Bienvenidos a un nuevo video de Rankeando Álbumes. Hoy tenemos a Daft Punk. Vamos a empezar con lo que para mí y mucha gente es el peor disco de Daft Punk, Human After All. Lanzado el 14 de marzo de 2005, fue creado en tan solo 6 semanas, con poco tiempo de creación y producción, además de basarse simplemente en 2 guitarras y una caja de ritmo. No fue por presión de las discográficas, que eran Virgin Records y EMI, ni porque necesitaban algo rápido para una gira, sino por decisión del dúo. Thomas Bangalter dijo que estuvieron seducidos en el momento por la idea de hacerlo opuesto a Discovery, y sin duda lo hicieron. El otro es una obra de arte que quedará en la historia como uno de los mejores álbumes de dance y electrónica, mientras que este quedará en la historia como el peor disco que hicieron. Ahora, parece que odiara a Human After All por las cosas que estoy diciendo, pero la verdad es que no. Simplemente de los 4 discos de estudio que sacaron en su carrera, claramente me parecen más flojos. Durante las 10 canciones recopiladas aquí, se ve el método de composición que utilizaron. Un sonido más rockero, sin abandonar de todo el house que venían haciendo previamente, pero demasiado repetitivo. No en el sentido de que este método se haya escuchado antes, sino que las canciones son muy repetitivas. Se escucha lo mismo durante una y otra vez, como si fueran un bucle. Esto pasa mucho en cortes como Steam Machine, Make Love y Emotion, 3 de los temas que menos destacan en el álbum. Pero a veces ese bucle repetitivo termina funcionando y se hace menos pesado porque se le van agregando progresivamente elementos
que aportan calidad a la música. Dos ejemplos claros de esto son Human After All, el tema homónimo que da inicio al álbum, y Television Rules the Nation. En las canciones 2 y 3 hay un contraste increíble, porque son respectivamente The Prime Time of Your Life y Robot Rock. La primera la verdad no la quiero ni mencionar, porque me parece el peor tema que se les pudo haber ocurrido, y el video solo empeora las cosas. Pero antes de que puedas decir algo malo sobre The Prime Time of Your Life, aparece Robot Rock, primer single de este álbum, que casi te hace olvidar lo que acabas de escuchar. Daft Punk era un dúo al que no le costaba hacer hits, y este tema, combinando el rock con la electrónica, simplemente lo demuestra más. Por último tenemos 3 temas raros, como On and Off, que simplemente son 19 segundos de sonidos de distintos canales de televisión. Si bien parece que no tienen sentido, en realidad está anticipando la canción que le sigue, la cual es la anteriormente mencionada Television Rules the Nation. Los otros dos serían The Brainwasher, un tema que parece que realmente te lava el cerebro a medida que avanza, y que a mí me lo lavó lo suficiente para que me termine gustando. Ese ritmo de tananana, 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 tananana es buenísimo. Y Technology puede parecer una completa basura, pero es muy bailable y tiene una buena melodía. Eso sí, no recomiendo ver el video musical. Es un poco turbio. Ok, Human After All tiene 10 canciones y me gustan 5 de ellas. Así que sería 5 dividido 10, lo cual nos da 0,5. Multiplicando eso por 100 nos da 50%, lo cual es el porcentaje final de este disco. Ahora vamos con el siguiente, Homework. Este es el álbum debut del dúo, lanzado el 20 de enero de 1997 en Reino Unido y el 25 de marzo del mismo año en Estados Unidos. Las cosas empiezan a mejorar en este disco, ya que vemos un montón de hits del house francés y el techno. Pero esto no estaba planeado para hacer un álbum. Lo que quisieron hacer en realidad era una colección de singles, una serie de pistas sin intención de ponerlas en un disco. El tema es que hicieron demasiadas pistas para una colección de singles, por lo que estas 16 canciones se terminaron convirtiendo en Homework. El álbum arranca con Daft en Direct, lo cual podría ser Daft en directo en francés, un extracto de una interpretación en vivo grabada en Gante, una ciudad de Bélgica, seguido de WDPK 83.7 FM, un tema de pocos segundos que parece un tributo a la radio FM estadounidense. Luego, en general y sin seguir un orden, tenemos 4 temazos: Around the World, Daft Punk, Revolution 909 y Alive. Los primeros 3 mencionados fueron singles, mientras que el último fue parte del demo de 1994 de New Wave. Con solo esas canciones ya hemos mencionado 4 hits importantísimos en la discografía de Daft Punk. Hay un par de temas que también valen la pena mencionar, como Phoenix, Rolling and Scratching y Oh Yeah. Estos también definen al house francés y a lo que es Daft Punk, pero no llegaron a ser hits del todo. Los puntos más bajos, en mi opinión, son Fresh, Teachers, High Fidelity, Rock and Roll y Burning. Realmente son más de lo mismo y no terminan de destacar. Creo que podrían haber sido descartados y nadie hubiera hecho un escándalo al respecto. ¿O sí? El álbum termina con Funk Ad, que es literalmente un extracto de Daft Punk, pero al revés, lo cual me parece muy original y una gran idea para concluir con su debut en los discos. En fin, Homework tiene 16 canciones, no lo puedo contar con las manos de los dedos. Con las manos de los dedos. Muy bien, Agustín, muy bien. Por lo que dividimos 11 por 16 y nos da 0,6875. Multiplicado por 100 saca el porcentaje de este álbum, que es 68,75%. Ahora vamos con el próximo álbum, el cual considero su segundo mejor, Random Access Memories. Este es el último álbum que han lanzado. El último que van a sacar. El cual salió en mayo de 2013 alrededor del mundo. ¿Entienden? Around the World. El disco en sí está lleno de grandes hits, como el famosísimo Get Lucky, el cual casi que se habrán cansado de escuchar a lo largo de estos 8 años, pero igual sigue siendo un temazo. Lose Yourself to Dance e Instant Crush. Con estos temas ya vamos viendo a dónde se orienta su estilo. Este no es el típico álbum de Daft Punk, lleno de cosas del house y del techno, sino que va más por el disco setentero y ochentero de Los Ángeles. Y es que la verdad, escuchando estos temas, te da una vibra de California más grande que la que jamás ha dado la discografía entera de Red Hot Chili Peppers. Y eso que son franceses. Con tantos temas buenos, Random Access Memories logró su merecido reconocimiento y ganó 5 premios Grammy en una sola noche.
entre ellos álbum del año. También está repleto de artistas invitados, como Nile Rodgers, el legendario guitarrista de Chic, que brilla por sus riffs de guitarra llenos de funk en el primer corte, el epiquísimo Give Life Back to Music. Y los ultra conocidos Lose Yourself to Dance y Get Lucky, en los que aparece Pharrell Williams como cantante para conseguir sus 15 minutos de fama, los cuales serían prolongados al sacar Happy el siguiente año. Luego tenemos a Julian Casablancas, guitarrista y cantante de la banda indie inglesa The Strokes, cantando e interpretando el solo de guitarra en el temazo que es Instant Crush. A Todd Edwards cantando en Fragments of Time, Jason Chili González Beck tocando el piano en el melancólico Within, Paul Williams cantando en un tema lleno de vida como Lost Touch y escribiendo las letras de Beyond, el cual destaca por su introducción digna de producción de MGM. DJ Falcon siendo el coproductor de la gran canción que cierra el álbum Contact, Noah Lennox cantando en el bastante chill Doing It Right, y Giorgio Moroder dando una autobiografía de su carrera como DJ desde los años 60 en el grandioso Giorgio by Moroder. Bueno, ahí se terminó, supongo. ¿Qué más? Ay, Dios mío, no me pagan lo suficiente para esto. Bueno, ni me pagan, pero... También tenemos como músicos adicionales a los guitarristas Greg Lace y Paul Jackson Jr., Chris Caswell en los pianos y la orquestación, Nathan East y James Ginas como bajistas, John Robinson y Omar Hakim como bateristas y Queen en la percusión, todos en diversos temas. Los únicos dos temas que son solo Daft Punk, sin contar a los músicos adicionales, son el romántico de Game of Love, que demuestra que hasta los robots tienen sentimientos, y Motherboard, un instrumental con una melodía exquisita y una instrumentación hermosa. En Random Access Memories hay 13 canciones y me gustan todas, así que no vamos a perder el tiempo dividiendo, obviamente saca un 100% de porcentaje. Para cerrar este ranking vamos a ir con el álbum que nos falta, el que considero el mejor, Discovery. Lanzado en marzo del 2001, no solo marcó un antes y un después en el house y en el synth pop, sino que lo salió al mundo, consiguiendo una increíble fama a través de esta obra maestra. La verdad, poco y nada se puede decir de Discovery. Simplemente es uno de los mejores discos que escuché en mi vida. Pero algo que destaca mucho es el amplio uso de samples, y de esto hay ejemplos de sobra. El hitazo Harder, Better, Faster, Stronger es un sample de Call a Bottle Baby de Edwin Birdsong. La melodía principal de otro de los hits, Digital Love, es un sample de la intro de I Love You More, George Duke. El carnaval electrónico que es Crescendos es un sample de Can You Imagine de The Imperials. Y el adictivo Superheroes es, sí, adivinaste, un sample de Who's Been Sleeping in My Bed de Barry Manilow. Hay muchos más ejemplos de esto, pero para no alargar esto, les dejo este video que muestra todos los samples usados en Discovery. Lo que sí, voy a cerrar el tema de los samples con que la banda tocó la mitad de estos en vivo. No es que utilizaron la grabación original, sino que ellos lo regrabaron con sus propios instrumentos. Al menos así lo hicieron con la mitad de esos samples, por supuesto. Después con otros probablemente sí utilizaron la grabación original. En fin, del resto de temas destacan el masivo hit One More Time, que da inicio al álbum, en el cual canta Romanthony, al igual que en el último tema Too Long. Pero bueno, volviendo a One More Time, esta canción define el estilo del synth pop y el house que tanto había explotado en los 90s. Y sin duda es una de las canciones que pasará a la historia como uno de los grandes hits que tenía Daft Punk, al igual que Harder, Better, Faster, Stronger. De Aerodynamic y Digital Love destacan no solo los temazos que son, sino también los bailables, como Short Circuit y sus increíbles solos de guitarra. Además, tenemos muchas canciones más tranquilas, como el romántico Something About Us, el cual es ideal para dedicar a esa persona a la que le querés decir tus sentimientos sobre ella. Podría decirse lo mismo de Face to Face, en el que aparece Todd Edwards como cantante invitado. Los increíbles temazos que son Beryl Quo y Voyager, dos de mis temas favoritos que no son muy aclamados por el público. Y el corto Night Vision, que sirve para cortar en medio a un álbum que hasta ese momento no estaba teniendo un respiro. La verdad, yo no digo nada más, no me alcanzan las palabras para expresar lo que adoro este disco. Simplemente le voy a dar un 100% de porcentaje, y sí, está empatado con Random Access Memories, pero le voy a dar un plus a Discovery y creo que no necesito razón para explicarlo. Hasta acá vamos a terminar el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita para más notificaciones, y seguirme en @el_Casimuero en Instagram. Sin nada más por el momento, hasta siempre Daft Punk.